¿Qué tal, hermanos? Saludos, bendiciones para todos, que tengan un bonito final de sábado. Ya estamos terminando en el sábado, como cada fin de semana nos encontramos los sábados a las 5 de la tarde de Puerto Rico. Hay diferentes horarios obviamente para diferentes partes del mundo, pero nos encontramos aquí en esta transmisión, en este estreno, para compartir el repaso del folleto de Escuela Sabática de los Pioneros. En este caso estamos ya en el segundo trimestre, finalizando el segundo trimestre. ¿Cómo pasan las semanas? Realmente estoy contento, feliz, primero de haber completado el primer trimestre, que ya era un desafío. No solamente el folleto, hacer el folleto, sino tener las transmisiones cada sábado. Y ahora estamos ya finalizando el segundo trimestre por la gracia de Dios, así que eso es una bendición. Estamos ya en la lección número 11. El título de esta lección es El pecado de Moisés y realmente es una lección muy interesante, así que no se pierdan ningún detalle del repaso de hoy porque va a tener realmente mucho contenido. Sean todos bienvenidos, le damos una cordial bienvenida a nuestros amigos que nos acompañan en el chat, que están siempre conectados ahí. Ya es una pequeña iglesia virtual, una pequeña familia que nos reunimos cada sábado, que esperamos este estreno cada sábado porque realmente es una bendición, aprendemos los unos de los otros porque todos compartimos a través del chat, a través de los comentarios. Y bueno, hoy nos toca hablar acerca del pecado de Moisés y tenemos un invitado especial para compartir con nosotros. Obviamente, primeramente vamos a orar, vamos a tener una alabanza y todo, ¿sí? Pero a las personas que por ahí se conectan por primera vez, que es la primera vez que escuchan esta escuela sabática, sepan que si bien tenemos una serie, ¿no? Porque estamos armando toda una serie de videos con los folletos de escuela sabática, ustedes, cada lección es unitaria, es decir, si bien es la continuación de una historia, una continuación del relato bíblico, de todas maneras cada lección tiene su enseñanza. O sea, en el caso de hoy, puntualmente vamos a hablar acerca del pecado de Moisés, del único registrado en las escrituras que le impidió a Moisés entrar en la tierra prometida. Vamos a hacer un estudio bastante interesante. Pero para aquellas personas que se conectan por primera vez, no importa si no viste todo lo anterior. Con que veas esta te va a servir, te va a hacer bien. Así que puedes unirte a nosotros, puedes compartir con otras personas esta lección porque siempre va a ser de bendición, aunque estemos ya en la lección 11, no importa, la pueden compartir igual y todas las demás lecciones pasadas están grabadas, así que cualquiera puede revisar los títulos, el que más le interese y poder verla y hacer su lección de escuela sabática. Pueden descargar la lección del link que aparece en la pantalla, del código QR que aparece en la pantalla. Obviamente ya esta lección la estamos terminando, pero ya vayan descargando la siguiente para poder imprimirla. ¿Sí? La lección número 3, el folleto número 3 del tercer trimestre, lo pueden ir descargando, que tiene que ver con los diezmos y las ofrendas, así que va a ser un tema realmente interesante. Pero bueno, hoy vamos a meternos entonces con la lección número 11. Ya nos faltan solamente 2 lecciones para terminar este trimestre. Y antes de presentar al invitado especial que vamos a tener y de hacer la pregunta para el chat, que obviamente es una pregunta que vamos a responder al final del programa, vamos a pedirle a Dios que nos dirija y que nos acompañe en el día de hoy y después vamos a escuchar una alabanza al Creador. Acompáñenme en la oración. Querido Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti para pedirte que nos bendigas en este repaso, que sea de tu agrado, que podamos sacar las lecciones espirituales que tienes para nosotros. Bendícenos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a arrancar entonces esta escuela sabática con una alabanza, con una parte especial que en este caso nos llega de Santiago de Chile, La semana pasada tuvimos alabanzas que venían de Perú, hoy vamos a tener también una alabanza que viene de Perú, pero en esta ocasión tenemos una alabanza que llega de Santiago de Chile, de nuestro hermano Juan Pablo Rojas, que él tiene su canal también en YouTube, lo pueden buscar, tiene un canal con alabanzas, con partes especiales, él es adventista también y quiso colaborar con nosotros, con esta escuela sabática. Esta alabanza la grabó especialmente para esta escuela sabática, y la vamos a estar escuchando y vamos a estar compartiendo y alabando al Señor juntamente con él. Así que vamos a escucharlo y después de la alabanza te agradezco, Juan Pablo. Un gran abrazo para vos, para tu familia. Gracias por colaborar con nosotros, por ser parte de esta pequeña familia de la escuela sabática. Entonces nos vamos a meter con la pregunta para el chat y con el repaso, la primera parte del repaso de lección de escuela sabática.
buscas la solución en algún lugar, siempre triste, caminas sin rumbo hacia algún lugar. Cuando sientas que todo terminará, la esperanza llegará. Cristo te sostendrá, nunca cambiará, solo no estarás. Cristo te sostendrá, es una realidad, siempre Él te amará. Cuando pienses que no hay salvación, Él escucha tu clamor. Cristo te sostendrá. Sientes luchas con la tentación en tu corazón, solo en debilidad caminas sin rumbo hacia algún lugar. Cuando sientas que todo terminará, la esperanza llegará. Cristo te sostendrá, nunca cambiará, solo no estarás. Cristo te sostendrá, es una realidad, siempre Él te amará. Cuando sientas que no hay salvación, Él escucha tu clamor. Cristo te sostendrá. Cristo te sostendrá, nunca cambiará, solo no estarás. Cristo te sostendrá, es una realidad, siempre Él te amará. Cuando sientas que no hay salvación, Él escucha tu clamor. Cristo te sostendrá. Cuando sientas que no hay salvación, Él escucha tu clamor. Cristo te Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Juan Pablo. Un abrazo para vos, para tu familia. Gracias a todos los que están conectados ahora en el chat, dejando sus comentarios, dejando sus saludos. Siempre para mí es un placer ver que hay personas esperando 10 minutos antes de que empiece o 5 minutos antes de que empiece. Ya hay personas conectadas esperando. Y bueno, eso es un gozo y una alegría porque vemos que Dios está de alguna manera utilizando este programa para acompañar a mucha gente. En algunos casos, gente que está sola, que por ahí no tiene donde congregarse o que no tiene acceso a una iglesia cercana o lo que fuera, y que podemos acompañarlos. Y en otros casos, gente que realmente, disfrutan de este programa, así que para nosotros es una bendición. Les mandamos un gran saludo, un gran abrazo. Ahora mismo nosotros estamos conectados, acompañándolos también a ustedes en esta transmisión. Y vamos a empezar entonces con la pregunta para el chat. La pregunta para el chat es una pregunta que no aparece su respuesta en la lección de escuela sabática. Así que no la busquen en la lección,
propiamente dicho, pero es algo que conecta inmediatamente con una cuestión profética, con una cuestión que tiene que ver con la actualidad, que tiene que ver con los movimientos finales de Satanás en esta tierra a través de sus agentes. Nosotros sabemos, hermanos, que así como Dios tiene una iglesia verdadera, que es la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, es una iglesia obediente por la fe en Cristo Jesús, es una iglesia que su característica es hacer lo que Dios ordena en su palabra y no inventar tradiciones o inventar reglamentos o inventar cuestiones de hombres, sino que la iglesia de Dios tiene como característica seguir al Cordero por donde quiera que va. Si lo que Cristo dijo e hizo, eso es lo que hace la iglesia. Pero también vemos que en Apocalipsis hay una iglesia falsa, que es denominada como una ramera, como una prostituta, es decir, una iglesia que en realidad no hace lo que el esposo le manda, que el esposo es Cristo, sino que es infiel, adora a otros dioses, ¿sí? se acuesta con quien fuera para conveniencia terrenal. Entonces esta es la iglesia apóstata. Esa iglesia apóstata no sigue al Cordero, no guarda los mandamientos, no lo hace por la fe en Cristo, lo hace por sus propias obras, ¿sí? Está perfectamente descrita en el libro de Apocalipsis, y no hay duda sobre eso. Un día vamos a hablar quizá con más detalles sobre este tema, pero sí podríamos decir que la iglesia de Roma encarna a esa ramera de Apocalipsis, y esto no lo digo yo, ya lo decían los reformadores protestantes del siglo XVI, lo decían los pioneros adventistas, lo decía Ellen G. White, etcétera, etcétera. Pero la pregunta para el chat es la siguiente, la vamos a responder al final, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes la van a sacar enseguida porque es un tema muy claro. En esta lección se cuenta cómo Moisés desobedeció a Dios, y desobedeció en un punto que para cualquiera de nosotros sería un tema menor, un detalle. Vamos a ver que no era un detalle, no era un tema menor. Pero para muchos de nosotros que estamos acostumbrados a que se nos saque de las casillas enseguida, para nosotros sería más bueno, fue un detalle. Pero esto nos muestra que para Dios esos detalles son importantes, ¿sí? Y que Dios sí los toma en cuenta, y más de un líder espiritual, ¿sí? Así que todos aquellos que son llamados a liderar, que son llamados a predicar, que son de alguna manera ministros y dirigentes de la iglesia, tienen que tener sumo cuidado de poder estar en Cristo y estar en paz continuamente, porque cualquier cosa nos podría sacar de nuestras casillas y llevarnos a no santificar a Dios, como dice la lección de escuela sabática, ¿no? Y en este caso vemos que Moisés lo que hizo fue herir la roca en vez de hablarle a la roca. Y esto tiene un significado espiritual muy profundo. Algo de eso vamos a ver en la primera parte del repaso. Pero yo quiero dejar la pregunta para el chat en un plano profético, ¿sí? ¿De qué manera la iglesia apóstata o la gran ramera del tiempo del fin desobedece este mandamiento de manera continua en su culto religioso? Voy a preguntarlo de vuelta, ¿sí? Este fue un pecado de Moisés, pero que fue en un momento de irritación por causa de las constantes murmuraciones del pueblo. El pueblo tenía su parte de responsabilidad, pero obviamente la decisión la tomaba Moisés, pero en ese momento él se descuidó, él dejó de mirar al Señor, dejó de ver que el agraviado era el Señor, él pensó que el agraviado era él, y en vez de hablarle a la roca representaba a Cristo, y hablarle significa pedirle, ¿no? Recibir de la gracia, él golpeó la roca con la vara. Ya la había golpeado anteriormente, pero por mandato de Dios. Dios había mandado anteriormente, al principio de su peregrinaje, cuando recién salieron, que golpeara a la piedra. Y él golpeó la piedra, y la piedra fue herida y brotó el agua. Ahora, Dios le mandaba que a esa piedra que ya había sido herida, solamente le hablara. No hacía falta herirla de nuevo. Entonces, en esta representación de la muerte de Cristo y del sacrificio de Cristo, Moisés pecó, porque lo que hizo fue volver a sacrificar a Cristo, ¿sí? Esto fue un pecado por causa de una irritación, pero que estaba dando un mensaje falso. Esto le trajo como consecuencia a Moisés la muerte y no poder entrar a la tierra prometida, aunque fue perdonado, ¿no? Y todos sabemos la historia, y vamos a repasar un poco más la historia. Entonces la pregunta para el chat es la siguiente: ¿de qué manera la iglesia falsa en estos tiempos finales continuamente comete el pecado de Moisés de manera deliberada y de manera abierta, enseñándolo como verdad?
de qué manera la iglesia apóstata comete este mismo pecado, ya no por irritación, no por un descuido, no por un desliz, sino de manera abierta, porque la iglesia apóstata obviamente desobedece abiertamente a Dios, adora a otros dioses abiertamente. Esto es así. Entonces, ¿de qué manera esto se cumple en la iglesia apóstata? Esa es la pregunta para el chat. Fíjense con lo que me costó hacer la pregunta, así que yo creo que está bastante claro, pero me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios. Yo siempre voy a poner gracias a los comentarios, no pongo sí ni no, ni blanco ni negro, pongo gracias porque vamos a revelar la verdad al final de esta pregunta para el chat. Así que bueno, hermanos, vamos a meternos ahora sí al estudio del folleto de escuela sabática. En este caso nos acompaña nuestro hermano Frederick Altamira desde España. Le doy muchas gracias al hermano Frederick, que ha tomado de su tiempo para preparar este material y lo ha preparado con mucha dedicación. Bueno, ha puesto los textos en la pantalla. Realmente uno se da cuenta, los que trabajamos en edición de video y los que sabemos el trabajo que lleva preparar un material, editar, etcétera, sabemos el esfuerzo que lleva para las personas preparar el material, y por eso le agradecemos de todo corazón que se hayan tomado su tiempo para estar con nosotros, para compartir con nosotros y pasarnos el material para incluirlo o no en esta lección de escuela sabática. Así que muchas gracias, Frederick, y vamos a escuchar entonces el mensaje de la escuela sabática y después volvemos para la otra sección, la siguiente sección de este repaso del día de hoy. Hola hermanos y hermanas, un feliz sábado para todos. Yo soy Frederick Altimiras y os hablo desde Cataluña, al noreste de la península ibérica, en el viejo continente, en Europa. Esta semana me toca a mí dar el repaso de la lección de escuela sabática número 11, que se titula El pecado de Moisés. Lecciones que, como sabéis, se encuentran en este folleto Historia del Antiguo Testamento, parte 2. Yo lo he impreso en formato DIN A4 porque no tenía el papel correcto a mi disposición, pero vosotros podéis imprimirlo o así o en el formato correcto. Si queréis descargarla, ya sabéis que tenéis que ir aquí, a esta web que aparece aquí, infonom.me/es, o simplemente hacerlo a través de este código que tenéis al lado. Igualmente el hermano Manuel cada semana en la descripción del vídeo del repaso de la escuela sabática pone el link de descarga para quien lo quiera. Os lo recomiendo porque es una forma de seguirla mucho mejor. Se puede hacer a través del ordenador descargando el archivo PDF, pero si lo imprimís podéis hacer vuestras anotaciones y desde luego la lectura es mucho más amena. Al menos a mí personalmente leer de un ordenador me cansa, en cambio leer de papel como toda la vida, como se ha hecho en toda la vida, no me cansa para nada. Con lo cual, bueno, entrando ya en materia, vamos a hablar de el pecado de Moisés. Vamos a empezar leyendo Números 20, versículos del 1 al 5. Estos versículos los voy a leer yo, no los veréis en pantalla, pero todos los que siguen a partir de aquel momento sí que lo tendréis también en pantalla, tanto los textos como las citas que voy a usar para desarrollar esta lección. El pueblo de Israel se encontraba ya muy cerca de Canaán. De hecho, estaban a unos pocos días de poder llegar a Canaán. Ya se vislumbraban en el horizonte las montañas. Y allí veremos qué pasó. Fijaros, Números capítulo 20, versículos del 1 al 5 nos dice: Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y asentó el pueblo en Cades. Y allí murió Miriam, y allí fue sepultada. Unas lecciones atrás ya hemos estudiado el pecado de Miriam, ¿verdad? Pues aquí ha muerto. Aquí Miriam ya desaparece de escena. Versículo 2. Y como no hubiese agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Aquí vemos Dios quiso probar a su pueblo antes de llegar a Canaán. Quería ver si realmente tenían la incredulidad de sus padres o no, si confiarían realmente ellos en la providencia de Dios o no. Y hizo esta prueba. Y ya no había agua. El río de agua que fluía a su lado durante toda la peregrinación se secó. Ya no tenían agua ni para ellos ni para su ganado. Veremos qué hizo el pueblo. Fijaros, de momento vemos que se juntaron contra Moisés y Aarón, y el versículo 3 nos dice: Y altercó el pueblo con Moisés, y hablaron diciendo: Fuera bueno que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Aquí vemos al pueblo, y ya vemos que no está pasando la prueba. Preferían morir junto con los hermanos que perecieron antaño antes de que pasar esta situación. Vemos que rápido el ser humano desconfía de la providencia humana, tal como hicieron sus padres.
Fijaros, versículo 4. ¿Y por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Fijaros, aquí vemos que están acusando a Moisés de hacer venir al pueblo ahí. Cuando Éxodo 20, versículo 1 y 2 nos dice claramente el Señor: y habló Dios todas estas palabras diciendo: y yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vemos que rápido el pueblo, cuando tiene una prueba, olvida al Creador, olvida la providencia de Dios, olvida que Dios los sacó él de la tierra de Egipto por medio de Moisés. Vemos que rápido el pueblo se fija en el humano, en el líder humano que hay delante, en vez de ver más allá y ver que Dios está detrás de todo. En definitiva, como dice Salmos 106, 21, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Qué tremendo, ¿no? ¿Verdad? Y aquí lo veremos más claro. Versículo 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni granadas, ni siquiera de agua para beber. Como veis, una vez más, ¿no? El pueblo decía a Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto? ¿Por qué nos has hecho venir aquí si no hay ni siquiera agua ni hay nada para comer? Como he dicho, ¿veis qué rápido el pueblo se olvida? Y hemos leído esos textos en Éxodo y en Salmos 106. El pueblo, en la prueba que Dios había preparado para ellos, olvidó al Dios de su salvación. Qué tremendo, ¿verdad? Pero eso también nos puede pasar a nosotros. Lo que veremos hoy son ejemplos prácticos que están escritos para nuestra salvación, ¿no? Para nuestro conocimiento, para que no cometamos los mismos pecados, los mismos errores y tengamos la misma incredulidad. Y lo iremos viendo a lo largo de la lección. Fijaros, ahora vamos a leer Números, versículos del 6 al 9 del mismo capítulo 20. Nos dice así: y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Aquí vemos que Jehová da unas indicaciones concretas a Aarón y a Moisés. Habla a la peña, a la roca de Horeb, la roca que había delante de ellos, y ésta dará agua. Simplemente la indicación es esta: habla y ésta sacará agua de su interior y será el agua que tenga para beber el pueblo. Pero aquí es donde viene el pecado de Moisés y de Aarón también. Aquí se dejaron llevar por las circunstancias, aquí perdieron el equilibrio. Y eso es lo que vamos a ver en un rato. Pero primero me gustaría hablar de esa roca y de esa agua, porque evidentemente era una roca literal que aún está. Si vais a Arabia Saudita la veréis, ahí cerca del monte Sinaí se ve la roca herida, la roca partida, pero tiene un sentido espiritual muy profundo y muy importante, un sentido espiritual que, como no, como siempre, nos lleva a Cristo. Y de eso quiero hablar un momento con vosotros. Fijaros, en el Antiguo Testamento vemos que hay textos que hacen referencia a esta roca, ¿no? A esta roca de vida, a esta roca fuerte, a esos arroyos y manantiales de agua que dan fuerza y vida. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:15, en Salmos 19:14, en Salmos 73:26, Salmos 94:22, también en Apocalipsis 22:17, Isaías 26:4, 41:17 y 35:6, ¿no? Todos esos textos y muchos más nos hacen referencia a aguas que dan fuerza y vida y a esa roca de poder. Pero ahora vamos a verlo en otros textos de estos, ¿no? No vamos a leer solo estos, no vamos a nombrar solo esto, sino que vamos a leer algo concreto. Y primero vamos a leer unas palabras de Jesús para ver rápidamente a quién simbolizaba esta roca y esta agua que debía salir por ella. Vamos a leer Juan 7, versículos del 37 al 39, que dicen así: en el último gran día de la fiesta, eso está hablando en la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso de pie y proclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, el que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón. Eso dijo, y atención ahora, eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado aún. Aquí vemos, el agua tiene que ver con el Espíritu Santo, con recibir el Espíritu Santo por parte del creyente. Dice, repito, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ríos de agua viva brotarán de su corazón, como brotaron
de la roca de Oreb, de esta roca herida que Moisés tenía que hablarle para que diera su agua. Y eso hace referencia a recibir el Espíritu Santo. Qué interesante, ¿verdad?, esa enseñanza. Pero vamos a ver un poquito más, porque eso nos lo confirma obviamente el Espíritu de Profecía. Siempre habla conforme a la Biblia, a las citas de Ellen White. En Cristo nuestro Salvador, página 47, párrafo 2 y párrafo 3, nos dice lo siguiente. Por agua viva se entiende el Espíritu Santo. Como un viajero sediento necesita agua para beber, así nosotros necesitamos al Espíritu de Dios en nuestros corazones. El que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. El Espíritu Santo trae el amor de Dios a nuestros corazones, satisface nuestros anhelos de manera que las riquezas, los honores y los placeres de este mundo no tienen atractivos para nosotros. Este Espíritu nos llena de tal gozo que deseamos que los demás participen de él. Será en nosotros como manantial de agua que brote para bendición de cuantos nos rodean. Y eso es una gran verdad. El Espíritu, como dice aquí, trae el amor de Dios a nuestros corazones. Si realmente participamos del Espíritu de Dios, lo tenemos con nosotros, nos sentiremos impelidos a compartir el Evangelio con los demás, a compartir esta agua de vida con los demás. Nunca se nos ocurrirá quedárnoslas para nosotros mismos, para solo beberla nosotros. Eso es un fruto claro de que estamos dominados por el Espíritu de Dios. Si no sentimos este anhelo de compartir la palabra de Dios, el Evangelio con los demás, y ayudarles también en su salvación, es prueba de que no tenemos aún el Espíritu de Dios, con lo cual toca orar, someterse completamente al Señor para así participar de su Santo Espíritu. ¿Veis qué interesante qué analogía tiene esta roca con el sentido espiritual, con Cristo y su Espíritu? Vamos a leer un poco más. En 1 Corintios 10, versículos del 1 al 4, el apóstol Pablo nos habla claro de la referencia del significado espiritual de aquella roca que Moisés tenía que hablar para que saliera agua de ella. 1 Corintios 10, del 1 al 4 nos dice así. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fijaros, aquí el apóstol Pablo lo dice claro, la roca era Cristo, y el Espíritu Santo simboliza el agua que tenía que salir de esta roca, que era Cristo. Esta bebida que sale de la roca espiritual era el Espíritu de Cristo que todos tenemos que recibir. Y lo vemos claro en esta cita de Patriarcas y Profetas, página 438, párrafo 1. Fijaros, dice así. Cristo combina los dos símbolos. Él es la roca y es el agua viva. Qué profunda, ¿no?, es esta cita y cómo se llena de significado cuando se comprende que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, ¿no? Aquí vemos como Cristo lo es todo para nosotros y con nosotros. Él es la roca y lo que sale de él, que es su Espíritu, esta agua que nos ha de elevar a un corazón nuevo y nos ha de elevar a compartir el Evangelio a los demás. Esta agua, ese Espíritu que nos ayuda a vencer el pecado en su totalidad, tanto en su tendencia como nos da a nosotros, nos impele a arrepentirnos de los pecados ya cometidos. Qué importante, ¿no?, comprender eso, porque vemos que está por toda la Biblia esta simbología espiritual y, cómo no, también en la roca de Oreb. Fijaros, ahora vamos a seguir leyendo en Números 20, concretamente vamos a leer los versículos 10 y 11, porque ya vamos a entrar concretamente en el pecado de Moisés. ¿Qué le pasó a Moisés? Fijaros, dicen así. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Aquí vemos, Dios dio la indicación clara, habla la roca y ésta dará el agua para que el pueblo beba. Pero ¿qué hace Moisés? Cayó bajo la ira, perdió el equilibrio. Ya se nota en el texto, ¿no? Oíd ahora, rebeldes. Ahí no estaba hablando con fuerza divina, sino que estaba hablando fruto de su yo. Su yo se estaba manifestando. Perdió los estribos, como se dice vulgarmente, perdió los nervios. Estaba hablando con ira. Nada que ver con eso, con santificar al Señor, ¿verdad? Nada que ver con eso, con dar un ejemplo de verdadero cristiano, de verdadero persona que es líder del pueblo de Dios. Oíd ahora, rebeldes. Y fijaros qué manifestación del yo tan clara. Os hemos, dice él y Aarón, os hemos
Ellos tenían que hacer salir agua de la roca. Ellos tenían el poder para que esta roca diera agua de beber al pueblo. El Señor había dicho, habla y esta roca dará el agua. Ellos estaban atribuyendo, de forma inconsciente, pero se estaban atribuyendo el mérito de Dios. Se estaban poniendo en el lugar de Dios. Os hemos de... Qué terrible, ¿verdad? Y qué pecado más común que es en nosotros también, ¿no? Vamos a hablar de esto un poco después. Vuelvo a leer, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Y entonces, ¿qué hizo Moisés? En vez de solo hablarle, golpea 2 veces con su vara la roca. Hemos visto que la roca es símbolo de Cristo y que el agua que sale de ella es símbolo del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo. ¿Cómo se puede golpear 2 veces? Cristo murió una sola vez y para siempre por todos. Estas 2 veces simbolizan que Cristo tiene que morir 2 veces. ¿Veis el agravio que se hace al sacrificio de Cristo? Cristo murió una sola vez y con eso es suficiente. Esos 2 golpes también son una afrenta al plan de redención y se da un ejemplo nefasto ante el pueblo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando se pierden los estribos, cuando se pierde el equilibrio y la ira domina, el yo domina, se hace eso. Se niega a Dios, se niega su poder y se niega también al mismísimo Cristo. Fijaros, vamos a leer una cita que está en Patriarcas y Profetas, página 442, párrafo 2, porque Elena White nos habla de este suceso y nos da una ampliación un poco mayor. Fijaros, dice así. Cuando exclamaron airadamente, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Se pusieron en lugar de Dios como si dispusieran de poder ellos mismos, seres sujetos a las debilidades y pasiones humanas. Como os decía, ellos se atribuyeron a Aarón y Moisés el poder de hacer salir agua de algo, cuando ellos eran, sí, líderes del pueblo, pero eran sujetos a debilidades y pasiones como todos los demás. Eran humanos simplemente. Abrumado por la continua murmuración y rebelión del pueblo, Moisés perdió de vista a su ayudador omnipotente, y sin la fuerza divina se le dejó manchar su hoja de servicios por una manifestación de debilidad humana. Aquí lo vemos, cuando se deja de confiar en Cristo, que se manifiesta el yo, y una vida realmente buena delante del Señor quedó manchada por eso, pero como veremos, un solo pecado no es excusable. No es excusable ningún pecado. Hayas llevado una vida santa, sin pecar, si un día llegas a pecar y deshonras al Señor, eso ya eres culpable de ello. El pasado no va a excusar el pecado presente, ni tu presente, ni mucho menos las consecuencias que se deriven de ello. Eso debemos tenerlo claro. Sigamos leyendo. Nos dice, el hombre que hubiera podido conservarse puro, firme y desinteresado hasta el final de su obra, fue vencido por último. Dios quedó deshonrado ante la congregación de Israel cuando debió ser engrandecido y ensalzado. Aquí os fijáis, ¿verdad? El líder del pueblo, ¿qué hizo aquí con este pecado? Confirmó las murmuraciones y las sospechas que ya llevaban años entre el pueblo. Por eso deshonró tan grandemente a Dios. Dio por válidas con su nefasto ejemplo las murmuraciones que el pueblo tenía de desconfianza hacia el Señor, de que en realidad era Moisés el que guiaba y no el Señor, etc. Fomentó su incredulidad. Y eso lo debemos tener en cuenta. Gente que es líder de congregaciones, pastores, ancianos, personas que están en grupos, ¿no?, dirigiendo, deben tener en cuenta esto. El ejemplo de Moisés es claro para ellos también. Si sale el yo y se da rienda suelta a que la incredulidad ante el Señor o la incredulidad respecto a las promesas del Señor permeen toda la congregación, entonces habrá un problema. Ahí se habrá pecado, ahí el Espíritu se retira, ahí el Señor ya no puede bendecir esta congregación a no ser que se arrepienta. Debemos tenerlo claro porque a veces muchos líderes caen en el yo y todo se centra en seguir a esa persona, todo se basa en amor a esa persona, cuando en realidad la salvación viene del Señor, nunca de una persona, por muy a la verdad que esté. Tengámoslo claro, por favor, porque eso es muy importante. Sigamos leyendo por eso lo que dice la cita. Ahora vamos a pasar a la página 443, párrafo 1. Nos dice así. Moisés y Aarón se habían sentido agraviados y no habían tenido en cuenta que las murmuraciones del pueblo no eran contra ellos, sino contra Dios. Por mirar a sí mismos y apelar a sus propias simpatías, habían caído inconscientemente en pecado y no expusieron al pueblo la gran culpabilidad en la que habían incurrido ante Dios.
Aquí lo vemos, dice, habían caído inconscientemente en pecado. ¿Nos puede pasar a nosotros? ¿Nos ha pasado? Seguro que sí, pero debemos remediarlo y eso solo se hace con la ayuda del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. Cuando se ceda al yo, se apela, que dice aquí, a las propias simpatías y en vez de enseñar al pueblo la gran culpabilidad a causa de su incredulidad y sus murmuraciones que tenían ante Dios, ellos también cayeron en pecado y fijaron la vista del pueblo en ellos, dando un ejemplo nefasto de lo que Dios quería. Dios fue sacado de la ocasión en este momento y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta lección. Fijaros, vamos a hablar concretamente y rápidamente del pecado de Aarón y Moisés. Vamos a leer Números 27:14 y Deuteronomio 32:51. Nos dicen así: Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Zin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Zin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Como vemos aquí, es claro, no santificaron el nombre del Señor. Lo dice por 2 veces en esos 2 versículos de libros diferentes. No fue santificado el nombre del Señor, no fue alabado, todo fue elevado a la persona. Y eso es un pecado tremendo, porque no solo por el hecho de este pecado, que como dice la sierva del Señor fue inconsciente, sino porque los ojos del pueblo, ya tan tambaleantes, se dirigieron aún más, fueron como constreñidos a fijarse aún más en la humanidad y a cimentarse en sus murmuraciones, en sus dudas. Y eso es terrible. Es una gran responsabilidad la que tienen los líderes de iglesia y los líderes de congregaciones, porque de ellos en parte depende el buen camino de la congregación. Por eso son pastores, por eso son guías ellos, ¿verdad? Están continuamente deben estar continuamente, dependiendo del Señor para que no se desvíen ellos y ellos no den el ejemplo para que la congregación también se pueda desviar. Mirad, a causa de eso, Aarón murió. Vamos a leerlo en Números 20, versículos 22 al 28. Nos dicen así: Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor. ¿A quién está hablando Jehová? A Moisés, ya lo hemos leído. ¿Y qué tiene que hacer? Subirlo al monte de Hor. Y desnuda a Aarón, dice el versículo 26, de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor, a la vista de toda la congregación, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí, en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Aquí vemos, Aarón murió a causa de este pecado en el monte de Hor. No pudo entrar en la tierra de Canaán, pero es que Moisés, el líder, tampoco pudo entrar en la tierra de Canaán y también murió. Fijaros, nos lo dice Deuteronomio 34, versículos del 1 al 7. Dicen así: Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negueb y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. El Señor permitió a Moisés ver esta tierra a lo lejos, desde la cumbre del monte del Pisga, pero no podía entrar ahí tampoco, igual que Aarón. ¿Qué dice más? Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Aquí vemos que Moisés no murió por vejez, no murió por enfermedad, sus ojos nunca perdieron su vigor. Sin embargo, murió como consecuencia de este pecado. No pudo entrar en la tierra prometida, al igual que Aarón.
Pero aquí ya nos hemos dado cuenta, y si no, lo veremos ahora de un detalle, de que Moisés se arrepintió y fue ordenado por el Señor. Fijaros, vamos a volver a leer los versículos 4 y 5 de Deuteronomio 34. Y también vamos a leer Mateo 17, versículos del 1 al 3. Nos dicen así: Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia te la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová. Aquí lo hemos visto antes y lo volvemos a ver ahora con más detalle, con más detenimiento. Si dice Moisés, siervo de Jehová, es porque se ha arrepentido y aún sigue siendo pueblo de Dios, aún ha conseguido el perdón del Señor. Moisés, siervo de Jehová, muere en el monte Nebo y no puede entrar en la tierra de Canaán, pero se ha arrepentido. Y fijaros en Mateo 17, versículos del 1 al 3. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Si los discípulos vieron a Moisés y Elías cuando Jesús se transfiguró, es prueba de que Moisés fue perdonado. Moisés vio la muerte y fue llevado al cielo. Elías no vio la muerte y fue llevado por un torbellino al cielo. Los dos testigos, los vemos aquí, con lo cual Moisés sí cometió un pecado inconsciente, pero pecado gravísimo ante los ojos de Dios y ante la congregación. Un pecado de ira y que dio como consecuencia un resultado, un ejemplo nefasto ante el pueblo, pero se arrepintió y fue perdonado. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, lo que nos puede pasar y lo que nos pasa a nosotros cuando nos alejamos del Señor. Fijaros, vamos a leer dos textos en Jeremías. Primero Jeremías 2, versículos del 11 al 13. Nos dice así: ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria, por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, horrorizaos, angustiaos en gran manera, dice el Eterno. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y mira que dice Jeremías 17:13 también: Oh Eterno, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron al Eterno, la fuente de agua viva. Más claro imposible, ¿verdad? Dejaron al Eterno, la fuente de agua viva. Me dejaron a mí, el Eterno, fuente de agua viva. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Qué hacemos nosotros? Cavamos cisternas rotas. Ponemos agua en cisternas rotas. ¿Y qué pasa cuando se pone agua en una cisterna rota? Pues se escapa, se pierde, no se retiene. Eso es lo que nos pasa a nosotros con el Evangelio y la palabra de Dios. No lo retenemos con nosotros. Tenemos una mera teoría en el mejor de los casos, pero no se transforma en una vida práctica este Evangelio. Realmente no aceptamos la justicia del Señor. No tenemos esta agua viva, ¿verdad? Si nos pasa esto, debemos arrepentirnos y cambiar. Y si conservamos esta agua, debemos seguir así, con la ayuda del Señor. Fijaros, hay una cita que me gusta mucho y tiene obviamente que ver con este tema, que está en Consejos sobre la Salud, página 562, párrafo 1. Nos dice así: velad y orad, únicamente en esa forma podéis dedicaros completamente a la obra del Señor. El yo debe pasar a un segundo plano. Qué importante, ¿eh? Lo que no hizo Moisés en aquel momento. El yo debe pasar a un segundo plano. Los que colocan el yo en un lugar prominente adquieren una experiencia que pronto se convierte en una segunda naturaleza para ellos, que no tardará en dejar de comprender que, en vez de elevar a Jesús, se está exaltando a sí mismos, que en lugar de ser canales a través de los cuales pueda fluir el agua viva para refrescar a otros, absorben las simpatías o los afectos de quienes los rodean. Esto no es lealtad hacia el Señor crucificado. Yo pregunto, ¿nos pasa esto a nosotros? ¿Conocemos a gente que también le ha pasado esto o le está pasando esto? Ponen el yo en primer plano en vez de en segundo. Quitan a Cristo de su vida y ponen el yo. Se manifiesta el yo y no se manifiesta esta agua, este Espíritu de Cristo en ellos. Y luego, ¿qué pasa cuando se manifiesta el yo? Hay exaltación propia. Se eleva al oyente a uno mismo en vez de a Cristo y a su Evangelio. ¿Y cuál es la única solución? Lo que dijo Jesús en Mateo 13 también: velad y orad para que no caigáis en tentación. Velad y orad, la hora está próxima. Es la única manera. Este sometimiento completo al Señor, esta unión con
con el Señor es la única que nos puede hacer vencer la tentación y que el yo no se manifieste, sino que quede completamente sometido en nuestro interior, que nuestra naturaleza propia quede sometida por la naturaleza divina que Dios nos da a través de su Espíritu. Como dice Pedro, ¿no? Tenemos que ser participantes de esta naturaleza divina. ¿Y cómo somos participantes de esta naturaleza divina? Pues entregándonos completamente al Señor y que Él nos moldee nuestra mente, sustituya nuestra mente natural por su mente, por la mente de Cristo, y de esta forma adquiramos un carácter semejante al de Cristo y digamos no cuando se presenta la tentación, porque muchas veces podemos hacer como Moisés, ¿no? Excusamos el pecado, podemos decir esto no tiene importancia, es un pecadillo, solo lo he cometido una vez. ¿Es eso verdad? ¿Es eso un razonamiento correcto? Realmente quien dice eso no tiene concepción de lo que es pecado para Dios, porque debemos entender qué es el pecado para el Señor. Porque si es según nuestra propia opinión, pues diremos, bueno, esto tampoco está tan mal, si lo hago una sola vez no pasa nada, luego me arrepiento y ya está. ¿Funciona así? No, debemos no ceder a la tentación, debemos dejar de pecar por lo abominable que es el pecado para Dios, no por temor a las consecuencias o no según nuestras propias ideas. Cada pecado es igual de grave. Eso es lo que debemos tener claro. Cuanto mayor luz tenemos, más culpables somos cada vez que caemos en pecado. Por eso el pecado de Moisés y Aarón fue extremadamente grave. Ellos tenían más luz que el pueblo, eran los guías espirituales del pueblo y aún y así pecaron. La influencia que deja esto en el pueblo es tremenda. Por eso tuvo que haber estas consecuencias, que no entrarán en la tierra prometida y que el pueblo aprendiera la lección, porque si Moisés hubiera sido perdonado sin tener sus consecuencias, podría decir al pueblo, entonces eso va según el cargo, ¿no? Nosotros tenemos que sufrir todas las consecuencias y él, como es el líder, no. Y entra igual a la tierra de Canaán, comete un pecado y Dios lo pasa por alto. No, Señor, eso no funciona así. Cada pecado es igual de terrible que otro. No hay pecados mayores y pecados menores. Y de hecho, como he dicho antes, cuanto más luz se tiene y más responsabilidad se tiene, más culpables somos, más grave es que cometamos este pecado debido a la influencia que podemos dar a la congregación o a los otros. Fijaros, Moisés le falló algo. Le falló el amor de Dios en aquel momento. No retuvo el amor de Dios con él. Y eso es lo que nos pasa cada vez que nos irritamos y que cometemos pecado, cada vez que perdemos los nervios. Mirad, para terminar este repaso me gustaría leer 1 Corintios 13, versículos del 4 al 7, que dicen así. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vemos aquí que diga, no se irrita a veces, no guarda rencor a veces, normalmente no guarda rencor, no hace nada indebido, no, dice claramente, no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor, no tiene envidia, no es jactancioso, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, etc. Es siempre así. No existen variaciones. Cuando uno tiene realmente el amor ágape de Dios en uno, es así. Manifiesta el carácter de Cristo. Ya no cede a la ira. No se irrita por las múltiples provocaciones que podamos sufrir. Sigue amando a esta persona porque ve que está dominada por Satanás. Ve más allá de lo que ven los ojos humanos. No ve a la persona, sino que ve lo que hay detrás. Tiene espíritu perdonador. Todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Verdad qué vida tan distinta, qué experiencia tan distinta tendríamos, ¿no? Si el amor de Dios lo mantuviéramos siempre con nosotros? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Lo tenemos quizá un tiempo, luego queremos cometer un pecado y decimos que se aparta el espíritu y lo cometemos, luego nos arrepentimos y volvemos a empezar, etc. Tenemos un proceso de santificación realmente extraño, realmente no bíblico. El proceso de la santificación, el camino de la santificación es lineal. Empieza y dura toda la vida, pero no es ir dando vueltas como hámster, es ir avanzando cada vez más luz, cada vez más luz, cada vez Dios te va mostrando pecados más internos, más profundos que hay en ti, te arrepientes de todos los cometidos y cada vez que viene la tentación dices no, por amor al Señor, porque tienes este amor de Dios en ti, no cedes a las provocaciones, no cedes a la tentación, no prefieres el pecado a resistir la tentación.
¿Veis qué importante? ¿Y veis qué aplicación más práctica tiene el pecado de Moisés? Todas las lecciones o casi todas las lecciones que vemos en este folleto son así, no son mera teoría para estudiar, retener y ya está, sino que debe transformarse en que se manifiesten en nuestra vida, en que sea una lección práctica, que veamos los errores del pasado y no los cometamos más, que veamos errores como en este caso de Moisés y no sean una realidad en nuestra vida, sino que actuemos de forma diferente. Con lo cual, bueno, hasta aquí el repaso de la escuela sabática. Espero que os haya sido de edificación y de bendición. Me despido de todos vosotros desde Cataluña. Que Dios os bendiga y la paz de Dios esté siempre en vuestros corazones. Hasta pronto. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Frederick. Gracias a todos los hermanos que están participando en este repaso de escuela sabática. Muchos pastores, muchos ministros, muchos hermanos predicadores de diferentes espacios que trabajan con sus ministerios de manera independiente. Hermanos, ustedes saben que esto es muy importante. El pueblo de Dios es diverso. El pueblo de Dios tiene diversidad de dones. No todos son cabeza, no todos son pie, no todos son mano. Todos tenemos diversidad de dones. Pero Satanás, que es un controlador, Satanás es un opresor, le gusta en las organizaciones religiosas poner a todos derechitos debajo del liderazgo de una persona. Entonces esa persona se equivoca, todos se equivocan. Satanás engaña solo a este, todos son engañados al mismo tiempo. La iglesia de Dios no es así. La iglesia de Dios tiene sus ministros que trabajan de manera independiente, y cuando digo independiente no es independiente de Dios, ¿sí? O no digo que sean independientes de los hermanos porque estamos interrelacionados, nos pedimos ayuda, nos ayudamos, colaboramos los unos con los otros, trabajamos juntos en la misma dirección, pero los ministerios son independientes en el sentido de que Emanuel no le dice a Carlo Cabello lo que tiene que hacer. Carlo Cabello no le dice al hermano Frederick lo que tiene que hacer. El hermano Vilca, que trabaja allá en Bolivia, con su ministerio también, participa con nosotros. Él no osa decirme a mí lo que tengo que hacer, ni yo oso decirle a él lo que tiene que hacer o de qué manera tiene que presentar. Que nos juntemos para charlar algunos temas, para dirimir algunas cuestiones que están complejas, eso está correcto. Pero los ministerios independientes tienen esa función de poder trabajar para el Señor según los dictados de su propia conciencia y no siguiendo una agenda que bajan 3 o 4 personas que se reúnen para decir todo lo que tiene que hacer la iglesia. Eso es lo que pasa en las organizaciones religiosas grandes, que al final todo se hace a imagen y semejanza de los 3 o 4 líderes que están allá arriba, porque son estructuras piramidales. Entonces, hermanos, por eso es tan bueno de que en la unidad haya diversidad. Nosotros estamos unidos en el mismo espíritu, tanto con el hermano Frederick, con diferentes hermanos de diferentes ministerios. No queremos absolutamente todo igual. No puede ser eso. Eso es medio imposible. Si usted encuentra a alguien que crea exactamente igual que usted, alguno de los dos no está pensando por sí mismo. Esa es una realidad. Alguno de los dos está siguiendo al otro, está siguiendo un hombre, ¿no? Pero eso no existe en la vida real. Obviamente que ahí se va haciendo un afinamiento hasta el tiempo del fin donde estemos perfectamente unidos en todo, ¿sí? Pero ese es un orden espontáneo. Un orden espontáneo me refiero a que no es forzado. Yo no lo hago para quedar bien con este, no lo hago para quedar bien con el otro, sino que Dios nos va mostrando las mismas cosas. Y así se genera una separación, ¿sí?, de aquellos que se aferran a la mentira y aquellos que están dispuestos a aceptar la verdad. Entonces, en esa unidad diversa es la que nosotros tenemos que estar. Pero no podemos estar en una unidad forzada, ni tampoco podemos unirnos con un error abierto, ¿sí?, o con la predicación del error abiertamente. No podemos hacer eso tampoco. Así que bueno, pequeño paréntesis que quise hacer, hermanos, pero bueno, muy agradecido a Dios porque siempre tenemos invitados, o casi siempre tenemos invitados, y siempre son de bendición, y cada una de las lecciones nunca se han hecho aburridas, nunca se han hecho tediosas, siempre han sido precisas, han sido bien presentadas, y bueno, estamos agradecidos a Dios por eso, por tener este espacio. Así que bueno, vamos a ir a la segunda sección de este programa, una sección también muy esperada, que la trae nuestro hermano Daniel Castelblanco, que son las perlas escogidas de los testimonios. Gracias también a todas nuestras hermanas, a la hermana Tania, a la hermana Victoria, a mi esposa Maritza, a la hermana Vanessa Pastrana, a la hermana Alejandra Castelblanco y bueno, a Daniel Castelblanco, que se toma el trabajo de preparar todas esas citas, editarlas y traerlas para cada uno de nosotros. Así que bueno, tomen nota de las citas o hagan captura de pantalla de las citas que más les gusten para poder leerlas después quizá en su contexto. Pero bueno, atentos a las citas porque son muy buenas. Así que lo escuchamos y seguimos después con la programación.
La verdad de Dios tiene el propósito de elevar al que la recibe, refinar su gusto y santificar su juicio. Ningún hombre puede ser cristiano sin tener el Espíritu de Cristo, y si tiene el Espíritu de Cristo lo manifestará con una disposición refinada y cortés. Su carácter será santo, sus modales gentiles, sus palabras sin engaño. Cultivará el amor que nos irrita, que es tolerante y paciente, que espera todas las cosas y soporta todas las cosas, Jesus is coming soon. Maranatha, Christ is coming. Bienvenidos a las perlas escogidas de los testimonios, donde hallarás gemas de la verdad que aún ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Hoy presentamos el único pecado de Moisés. Es preciso tener en cuenta que un solo pecado conocido producirá debilidad y oscuridad. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Dios les bendiga rico y poderosamente y bienvenidos a su programa Las Perlas Escogidas de los Testimonios. Y referente al tema en cuestión, el único pecado de Moisés, es necesario tener presente que algunos considerarían que el pecado de Moisés debería pasarse por alto, sin mucha atención. Pero Dios no piensa como el hombre. Ya que, según el juicio humano, Moisés no era culpable de un gran crimen. Su pecado era una falta común. El salmista dice que habló precipitadamente con sus labios. En opinión de los hombres, Ello puede parecer cosa ligera. pero si Dios trató tan severamente este pecado en su siervo más fiel y honrado, No lo disculpará ciertamente en otros. el espíritu de ensalzamiento propio, la inclinación a censurar a nuestros hermanos, desagrada sumamente a Dios. Los que se dejan dominar por estos males arrojan dudas sobre la obra de Dios y dan a los escépticos motivos para disculpar su incredulidad. Cuanto más importante sea el cargo de uno, Y tanto mayor sea su influencia, tanto más necesitará cultivar la paciencia y la humildad. por tal motivo, Las pruebas están colocadas a lo largo de todo el camino de la tierra al cielo. Por eso el camino al cielo es llamado el camino angosto. El carácter tiene que ser probado. De lo contrario, habría muchos cristianos espurios que mantendrían una limpia apariencia de religión hasta que sus inclinaciones, sus deseos para hacer su propia voluntad, su orgullo y ambición fueran contrariados. Cuando por la autorización del Señor les vienen pruebas agudas, su falta de religión genuina, de la mansedumbre y humildad de Cristo, los muestra necesitados de la obra del Espíritu Santo. amén, gloria a Dios por las pruebas, queridos amigos y hermanos, porque ellas nos muestran cuánta necesidad tenemos más acerca de Dios, de su Hijo y de los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tal fue la experiencia de Moisés, ¿tal será la nuestra? Veamos la experiencia de Moisés. Y para ello hemos de tener presente que a pesar de ser Moisés el hombre más manso sobre la tierra, en una ocasión atrajo sobre sí mismo el desagrado de Dios. cuando los israelitas murmuraron contra Dios y contra Moisés, porque no tenían agua, lo acusaron de haberlos llevado a morir al desierto a ellos y a sus hijos. Dios oyó sus murmuraciones y mandó a Moisés que hablase a la peña para que el pueblo tuviera agua. Moisés golpeó la peña con ira y se atribuyó la gloria del éxito. Pensó Moisés solo en sí mismo en aquella ocasión, al considerar cuán profundamente lo ofendían los israelitas y la escasa gratitud que le mostraban a cambio del intenso amor que por ellos sentía. Los inmerecidos reproches del pueblo que caían sobre él lo llevaron a olvidar por un momento que su murmuración no era contra él, sino contra Dios, y en lugar de afligirse porque se insultaba al Espíritu de Dios, se irritó, ofendido y en forma obstinada e impaciente, golpeó la roca 2 veces diciendo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? En esto Moisés pecó. Se cansó de las constantes quejas de la gente contra él y los mandamientos de Dios. Tomó la vara y en lugar de hablar a la roca como Dios había mandado, la golpeó 2 veces diciendo: ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? En esto habló precipitadamente con sus labios. No dijo: Dios les va a dar ahora una nueva evidencia de su poder al sacar agua de esta roca. No adjudicó el poder y la gloria a Dios por el agua que salió de la peña, y por eso mismo no lo glorificó delante de la gente. Moisés reveló gran debilidad frente al pueblo. Mostró una notoria falta de dominio propio, un espíritu similar al que poseían los murmuradores. Debiera haber sido un ejemplo de indulgencia y paciencia ante la multitud, lista para excusar sus propios errores, descontento y murmuraciones
razones irrazonables a causa de esa exhibición de mal proceder de su parte. El pecado mayor consistió en tomar el lugar de Dios. La posición de honor que Moisés había ocupado hasta ese momento no disminuía su culpa, sino que la magnificaba grandemente. Allí estaba, caído, un hombre hasta entonces intachable. Wow, y es así como... Muchos, en un caso similar, pretenderían que su propio pecado fuese pasado por alto a causa de su larga vida de inconmovible infidelidad, pero no. Era algo más serio el que un hombre había sido honrado por Dios mostrara debilidad de carácter al exhibir un arranque de cólera que al haber hecho lo mismo ocupando una posición de menos responsabilidad. Moisés era representante de Cristo, pero cuán tristemente lo desfiguró. Moisés había pecado y su fidelidad pasada no podía expiar su pecado presente. Ni siquiera la integridad y la fidelidad de Moisés pudieron evitarle la retribución que merecía su culpa. Dios había perdonado al pueblo transgresiones mayores, pero no podía tratar el pecado de los caudillos como el de los acaudillados. Había honrado a Moisés por sobre todos los hombres de la tierra, le había revelado su gloria y por su intermedio había comunicado sus estatutos a Israel. El hecho de que Moisés había gozado de grandes luces y conocimientos agravaba tanto más su pecado. La fidelidad de tiempos pasados no espiarán una sola acción mala. La fidelidad de tiempos pasados no espiarán una sola acción mala. Cuanto mayores sean las luces y los privilegios otorgados al hombre, tanto mayor será su responsabilidad, tanto más graves sus fracasos y faltas y tanto mayor su castigo. Por tal motivo, todos los que profesan la vida piadosa tienen la más sagrada obligación de guardar su espíritu y de dominarse ante las mayores provocaciones. Las cargas impuestas a Moisés eran muy grandes. Pocos hombres fueron jamás probados tan severamente como lo fue él. Sin embargo, eso no excusaba su pecado. Dios proveyó ampliamente en favor de sus hijos, y si ellos confían en su poder, nunca serán juguete de las circunstancias. Ni aun las mayores tentaciones pueden expulsar el pecado. Por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, la transgresión es siempre un acto nuestro. No puede la tierra ni el infierno obligar a nadie a que haga el mal. Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza. Por severo o inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder podemos ser vencedores. por tal motivo, si los hijos de Dios, especialmente los que ocupan puestos de responsabilidad, se dejan inducir a atribuirse la gloria que únicamente se debe a Dios, Satanás se regocija. Ha ganado una victoria. Así fue como él cayó, y así es como obtiene el mayor éxito en sus tentaciones para arruinar a otros, para ponernos precisamente en guardia contra sus artimañas. Dios nos ha dado en su palabra muchas lecciones que recalcan el peligro del ensalzamiento propio. No hay en nuestra naturaleza impulso alguno, ni facultad mental o tendencia del corazón, que no necesite estar en todo momento bajo el dominio del Espíritu de Dios. No hay bendición alguna otorgada por Dios al hombre, ni prueba permitida por él, que Satanás no pueda ni desee aprovechar para tentar, acosar y destruir el alma, si le damos la menor ventaja. En consecuencia, por grande que sea la luz espiritual de uno, por mucho que goce del favor y de las bendiciones divinas, debe andar siempre humildemente ante el Señor, y suplicar con fe a Dios que dirija cada uno de sus pensamientos y domine cada uno de sus impulsos. Amén, gloria a Dios, ya que cuando sentimos nuestra profunda insignificancia, entonces es cuando Cristo considera que es el momento de darnos su Espíritu. Nos vestirá con su salvación cuando manifestemos nuestro reconocimiento y lo glorifiquemos por la obra que ha hecho. El Señor nos ayuda, mis queridos hermanos y hermanas, a aprender las preciosas lecciones de la escuela de Cristo. Estas lecciones son la de humildad y mansedumbre de corazón. Algunos nunca aprenden estas lecciones, trabajan y no entienden quién es la fuente de su fortaleza y poder. O quizás puede que haya hombres que tengan excelentes dones, mucha capacidad, espléndidas cualidades, pero un defecto, un solo pecado albergado, resultará para el carácter en lo que resulta para el barco una tabla carcomida, en desastre y ruina completa. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, sería la mayor insensatez del mundo que alguien se adjudique el mérito por el éxito que pueda tener. Mientras más humildemente caminemos con Dios, más se manifestará Él para ayudarnos. Jamás
Mas el Señor envió a sus siervos a realizar una tarea para el cielo, con toda la oposición de Satanás y sus secuaces, sin proporcionarles asistencia divina. La razón por la cual no tenemos más éxito en la obra es porque dependemos de nuestros propios esfuerzos en lugar de confiar en la ayuda que Dios nos quiere dar. Queridos amigos y hermanos, Observen cómo Satanás gobierna a sus agentes y opera por medio de ellos para hacer su obra de tiniebla y engaño. Es el privilegio de ustedes creer que Jesús obrará fervientemente en su favor para que realicen su obra. amén, gloria a Dios. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, os dejamos estas preguntas para meditar. ¿Ascienden nuestras súplicas a Dios mediante la fe viviente? ¿Estamos abriendo las puertas del corazón a Jesús al mismo tiempo que cerramos todas las entradas a Satanás? ¿Estamos obteniendo diariamente mayor luz y fortaleza para que podamos perseverar en la justicia de Cristo? ¿Estamos vaciando nuestro corazón de todo egoísmo y purificándolo como medida preparatoria para recibir la lluvia tardía del cielo? Estos son preguntas para contestar y nuestro interior las debe dar, ya que Satanás está más celosamente dedicado ahora a jugar el juego de la vida por las almas que en todo otro momento anterior. Y a menos que estemos constantemente en guardia, pondrá en nuestros corazones orgullo, amor propio, amor al mundo y muchos otros malos rasgos de carácter. Empleará también toda artimaña posible para que vacile nuestra fe en Dios y en las verdades de su palabra. Si no tenemos una profunda experiencia en las cosas de Dios, si no tenemos un cabal conocimiento de su palabra, seremos engañados para nuestra ruina por los errores y sofismas del enemigo. Las falsas doctrinas minarán el fundamento de muchos, porque no habrán aprendido a distinguir entre la verdad y el error. Nuestra única salvaguardia contra los engaños de Satanás consiste en estudiar diligentemente las Escrituras y comprender con inteligencia las razones de nuestra fe, cumpliendo cabalmente cada deber conocido. La complacencia de un solo pecado conocido nos debilitará. La complacencia de un solo pecado conocido nos debilitará y nos envolverá en tinieblas, sometiéndonos a terribles tentaciones. por lo tanto, queridos amigos y hermanos, he aquí la perla de gran precio, la perla de gran valor, y es la de que todo el cielo está interesado en la obra de quienes han de ser salvos en el reino de Dios. Sin mí, Dice el Señor. nada podéis hacer. Por lo tanto, no hay ni una jota de la gloria que podamos tomar para nosotros. No obstante, percibiendo nuestra debilidad, podemos extender la mano al poderoso Dios. Sé que no soy nada. Pero Jesús es poderoso para salvar. No puedo hacer nada. Pero Jesús puede hacer grandes cosas. Dios me quiere en la obra. Pero mis esfuerzos serán inútiles sin su ayuda. amén, que al reconocimiento en nuestra insignificancia, Cristo el Señor, el Hijo de Dios, nos dé más de su Santo Espíritu. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, creámosle que si se lo pedimos, lo recibiremos, porque pedimos conforme a la voluntad de Dios. Dios les bendiga rica y poderosamente, y que cada día aprendamos las preciosas lecciones de humildad y mansedumbre de corazón en la escuela de Cristo. Estas han sido las perlas escogidas de los testimonios. Nos vemos en un próximo programa. Un feliz y resto de santo sábado y una próxima y bendecida semana. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias a todos los hermanos que participaron en estas perlas escogidas de los testimonios. Gracias a nuestras hermanas que pusieron sus voces y a Daniel también que puso su voz y la edición para este material. Muy agradecidos a Dios por su participación en cada sábado que tenemos las perlas escogidas. Y ahora sí, hermanos, vamos a responder a la pregunta para el chat. La pregunta para el chat era la siguiente. Tiene que ver con lo que hizo Moisés de golpear la piedra nuevamente. Recuerden esto. Golpear la piedra, golpear la roca, representaba la muerte de Cristo. Eso fue lo que les trajo a ellos salvación, en el sentido de que les dio el agua para beber cuando comenzaron su peregrinaje. Esto lo leímos ya en las lecciones primarias que leímos de escuela sabática. Pero llegados nuevamente a Canaán, después de haber pasado ya los 40 años, ellos vuelven a pedir, el pueblo de Israel vuelve a pedir agua, vuelven a irritar a Moisés, y Moisés desobedece la orden que Dios le había dado. Dios le dijo, háblale a la roca. No le dijo, hiere la roca. Anteriormente sí se lo había dicho, ahora no. Ahora era solamente hablarle. Esto tiene una enseñanza espiritual. La roca es Cristo. ¿Cuántas veces murió? Murió una sola vez por los pecados de todos nosotros, de todos los que acepten esa salvación. Entonces nosotros podemos ahora acudir a esa muerte, pero Cristo no necesita morir de nuevo. Esta es la lección espiritual importante que tiene esta escuela sabática. Pero Moisés, al irritarse y golpear nuevamente la roca, si bien salió el agua y el pueblo recibió la salvación y todo,
el pecado lo tuvo que cargar Moisés de no entrar a la tierra prometida, aunque después fue perdonado, pero tenía que quedar claro que Cristo no iba a morir 2 veces. Nadie puede matar nuevamente al Hijo de Dios. Ahora la pregunta para el chat era la siguiente: ¿de qué manera la Iglesia de Roma, de qué manera la Iglesia apóstata comete este mismo pecado de manera sistemática, constantemente, hasta el día de hoy? Y eso tiene que ver, hermanos, con un rito que se hace en la Iglesia Católica, que se considera el rito central de la Iglesia Católica, que es el rito de la misa. El rito de la misa. Yo voy a poner algunas imágenes en pantalla. Ahí nosotros podemos ver a un sacerdote que está oficiando la misa, y lo que tiene en la mano es lo que se conoce como la hostia, que representa el cuerpo de Cristo, y lo que hay al lado obviamente es un cáliz de oro. Bueno, según la descripción de Apocalipsis capítulo 17, tiene un cáliz de oro lleno de las abominaciones, ¿sí? Y en ese cáliz de oro está el vino, un vino fermentado, un vino con alcohol, porque Apocalipsis también dice que hay un vino de Babilonia que embriaga al ser humano. Entonces hay un vino con alcohol, y ese vino representa la sangre de Cristo. Pero este aquí que en la Iglesia Católica, en la misa, no se está hablando simplemente de una representación. Y esto es lo importante, hermanos, que yo quiero que ustedes entiendan, y de por qué esto que pasó con Moisés es profético y tiene que ver con la abominación, con lo que está pasando con la Iglesia Católica en referencia a este ritual, que muchos de ustedes seguramente habrán participado. De los que están viendo este video habrán participado, porque muchos de nosotros hemos sido católicos o hemos estado en otras religiones, pero los que han sido católicos, déjenme saber ahí en el chat cuántos de ustedes participaron de este rito de la misa. ¿Cuántos de ustedes alguna vez recibieron, ¿no?, la comunión, recibieron la hostia del sacerdote y participaron de la misa? Pero bueno, ¿cuál es el meollo del asunto? El meollo del asunto es que en realidad en el catolicismo no se habla de un símbolo de Cristo. Cuando Cristo dice tomen, coman, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre que por vosotros es vertida, obviamente no se está refiriendo a que es su carne literal, ¿no? O sea, todas las cosas que Cristo nos habla en símbolos. Cuando Él dice yo soy la vid, no es que Cristo es una parra con uvas, literalmente, no. Porque si no, nosotros podríamos decir, bueno, cada vid que crece es el cuerpo de Cristo literalmente, independientemente de lo que diga un sacerdote. Cuando Cristo dice yo soy el pan que descendió del cielo, ¿no?, y el que coma de este pan no volverá a tener hambre, el que beba esta agua no volverá a tener sed, etcétera, etcétera. Cuando Cristo dice eso, no está diciendo que Él es el pan literal, o que Él era el maná y que bueno, el pueblo de Israel comió a Cristo cuando comía el maná. No, está diciendo que Él es el que verdaderamente sacia el hambre, el que verdaderamente sacia nuestra sed. Cuando Él dice que Él es el Cordero de Dios, y lo dice Juan el Bautista también, ¿no?, que Él es el Cordero de Dios, obviamente Cristo era un ser humano, era de la especie humana, y el Cordero que se sacrificaba en el santuario no era Cristo. No estaba el cuerpo de Cristo en el Cordero, todos esos corderos eran simbólicos. Entonces cuando Cristo instituye la cena del Señor, obviamente esta cena representaba la muerte de Cristo. Era un símbolo. Pero como Satanás es muy astuto, él convenció, a través de su iglesia, a través de sus sacerdotes, de que en realidad cuando se hace la misa y el sacerdote dice unas palabras en latín, una invocación, ese pan, esa hostia, que es un pan ácimo, ¿sí?, con forma redonda, y eso tiene una explicación, también lo vamos a ver un poquito más adelante, ese pan ácimo se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, y ese vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo literalmente hablando. Esto se llama la transubstanciación, o sea, cambia de sustancia. Lo que era pan, lo que era simplemente harina y aceite o agua, no sé qué es lo que lleva, esa sustancia cambia y pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. O sea que todos los creyentes están comiendo literalmente el cuerpo de Cristo y bebiendo literalmente la sangre de Cristo, lo cual sería obviamente una abominación, porque está prohibido en la misma ley consumir sangre de animales. O sea, nosotros no podemos consumir sangre de animales siquiera, mucho menos sangre de un ser humano, ¿sí? Pero esto es lo que enseña la Iglesia Católica. Nosotros podemos ver en la imagen cuando se hace la consagración de la hostia, ¿sí?, y luego se lo pone en un ostensorio
que vamos a hablar un poquito más de eso también ahora más adelante. Fíjense que ahí lo está sosteniendo el Papa Francisco y lo eleva para que la multitud haga algo, para que la multitud adore a esa hostia. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que adorar la hostia? ¿Por qué hay que adorar ese pedazo de pan? Porque ese pedazo de pan ahora es el cuerpo de Cristo y la divinidad está en ese pedazo de pan. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Aunque ustedes no lo quieran creer, esto es así, ¿sí? Entonces, por eso es que Elena G. de White dice, en una cita en el Conflicto de los Siglos, la página 56, párrafo 2, dice: la institución bíblica de la Cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Fíjense cómo lo llama el sacrificio idolátrico. ¿Por qué lo llama sacrificio idolátrico? Primero porque cada misa es un sacrificio de Cristo. Recuerden que la piedra tenía que ser herida una sola vez. ¿Cuántas veces murió Cristo por nosotros? Una sola vez. Sin embargo, en la misa se enseña que cada vez que se oficia con el pan y el vino, se está sacrificando nuevamente a Cristo, porque ese es el cuerpo literal y la sangre literal. Y cada vez que esa hostia es comida, está siendo sacrificado nuevamente. Y es idolátrico, ¿por qué? Porque la gente está adorando a un pedazo de pan. La gente está adorando a lo que se supone que es el cuerpo de Cristo. Dice: los sacerdotes papales aseveraban que con sus palabras podían convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre verdaderos de Cristo. Con blasfema presunción se arrogaban el poder de crear a Dios, creador de todo. Se les obligaba a los cristianos, so pena de muerte, a confesar su fe en esta horrible herejía que afrentaba al cielo. Muchísimos que se negaron a ello fueron entregados a las llamas. Bueno, como la mayoría de las tradiciones y de las enseñanzas falsas de la Iglesia Católica fueron impuestas, obviamente, a la fuerza, a los golpes, ¿sí? Con persecución, hubo muchos cristianos que fueron asesinados simplemente por no confesar, por no creer que en ese pan estaba el cuerpo de Cristo. Ellos decían: no, eso es solamente un símbolo, no es el cuerpo literal. Entonces, para la Inquisición o para los perseguidores católicos, eso era un crimen y obviamente los echaban a la hoguera o los torturaban o los mataban, ¿sí? Esto es terrible, hermanos. Entonces, ¿de qué manera este sacrificio de Cristo es vuelto a repetir cada fin de semana? A través del sacrificio idolátrico de la misa, que supuestamente materializa el cuerpo de Cristo, y Cristo es sacrificado nuevamente cada domingo. Voy a leer unas citas del catolicismo, son todas citas católicas, ahí están las referencias. Una de ellas dice: ¿qué es pues la Santa Misa? La Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesucristo que se ofrece sobre nuestros altares bajo las especies de pan y de vino en memoria del sacrificio de la cruz. Fíjense qué interesante, porque acá hay un poco de juego de palabras, ¿no? Dice que la misa es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesucristo, pero también dice que es en memoria del sacrificio de la cruz. Ellos no niegan que hubo un sacrificio en la cruz, pero ellos dicen que este es un nuevo sacrificio. Si esto está en el Catecismo Mayor, cuarta parte de los sacramentos. Pero fíjense la cita siguiente. Dice: si alguno dijere que el sacrificio de la misa solo es de alabanza y de acción de gracias, o mera conmemoración del sacrificio cumplido en la cruz, pero no propiciatorio, o sea, si alguien dice que la misa es solamente un recordativo de la cruz, pero que no es propiciatorio, o sea, no es un sacrificio real, o que solo aprovecha el que lo recibe y que no debe ser ofrecido por los vivos y los difuntos, fíjense qué interesante, se hacen misas por los muertos, o por los pecados, penas, satisfacciones y otras necesidades, sea anatema. Cualquier persona que diga que el sacrificio de la misa no tiene poder para perdonar pecados, que no debe hacerse por los muertos, que no es un sacrificio propiciatorio en sí mismo, es un anatema. Eso lo dijo en el Concilio de Trento la Iglesia Católica. La Iglesia Católica sostiene que el sacrificio de la misa es un sacrificio real que hay que hacer para perdón de pecados, haciendo insuficiente el sacrificio de Cristo que ya fue hecho en la cruz del Calvario. Por eso es un sacrificio idolátrico. Es idolátrico, es idolatría a un pedazo de pan, y es un sacrificio continuo, supuestamente, de Cristo, quien con su único sacrificio ya debería poder perdonar todos nuestros pecados, y después podemos recurrir a Él por medio de la confesión, de la palabra. Ya no hay que herir más la roca, ya no hay que golpear más la roca, ahora hay que hablarle para que el agua de vida fluya hacia nosotros.
cualquier otro sacrificio que hagamos, hermanos. Por eso las religiones paganas siguen haciendo sacrificios hasta el día de hoy. Si ustedes van a las religiones africanas que hay incluso en Occidente, van a ver que hay sacrificios de gallinas, sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque han rechazado el único sacrificio que puede darnos perdón. De hecho, los judíos del antiguo Israel que hacían sus sacrificios de animales, si lo hacían sin considerar el sacrificio de Cristo, eso no tenía valor, era un símbolo solamente. Todo cordero que fue sacrificado en el antiguo Israel era un símbolo de Cristo, así como cada santa cena o cena del Señor es un símbolo solamente del único, verdadero y autosuficiente sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Pero ahora quisiera que ustedes puedan ver esta foto. Esta foto me llamó muchísimo la atención. Miren ustedes, ahí está el ostensorio, lo que hay en medio de ese disco solar. Si ustedes fíjense que eso tiene forma de sol, ahora lo vamos a ver porque esto es muy interesante. El ostensorio tiene forma de sol, ahí adentro está la hostia, en ese círculo del medio con un vidrio está la hostia es adorada por los católicos. Los sacerdotes católicos le enseñan al pueblo a adorar la hostia, porque en esa hostia está Cristo, o sea que si Cristo está ahí hay que adorarla, usted tiene que orarle a esa hostia y adorarla. Pero fíjense qué interesante cómo está presentado. Aparecen 2 querubines abajo, exactamente igual que el arca de la alianza en el lugar santísimo, alrededor de la presencia divina. Bueno, la Iglesia Católica hizo también que supuestamente la presencia divina o el Santísimo Sacramento está ahí en la hostia, Cristo está ahí y por lo tanto están los querubines, y fíjense que el sacerdote ofrece el incienso de la misma manera que lo hacían los sacerdotes en la antigüedad en el arca de la alianza o en el lugar santísimo. Esto es una copia de lo que la Biblia dice, pero pervertido según las tradiciones de los hombres. Satanás se ha ingeniado para que la gente termine adorando un objeto de oro, ¿sí?, con un pedazo de pan ahí, y que la gente lo adore y lo reciba como a Cristo mismo. Fíjense lo que dice en esta diapositiva hablando acerca del ostensorio. Dice: el uso de la custodia o el ostensorio se hizo popular después de la institución de la fiesta de Corpus Christi a partir del siglo XIII. Bueno, cualquiera que diga que eso es una práctica apostólica estaría mintiendo, ¿no? Todas las tradiciones católicas son del siglo IV o V para acá, ¿sí? Todas son tradiciones introducidas en la iglesia. Ninguna de ellas es apostólica, ninguna de ellas es bíblica, ¿sí? Entonces dice: la hostia consagrada se colocaba en esta pieza de orfebrería para llevarla en procesión o para que los fieles pudieran adorarla como el verdadero cuerpo de Cristo. ¿Qué hacen con la hostia? Es adorada por los creyentes como si fuera el cuerpo de Cristo. Esto es tremendo, hermanos. Y por último, ¿por qué tiene forma de sol el ostensorio? Si Satanás quería inventar la religión pagana de adoración al sol para que fuera recibida por el mundo entero, haciéndose pasar por cristiano, hizo una obra maestra de engaño en el catolicismo romano. Fíjense lo que dice, esta también es una página católica, es una continuación de lo que vimos anteriormente. Dice: su diseño puede variar aunque siempre representa a Cristo o apunta a su divinidad. Por ejemplo, existen custodias en forma de iglesia, arca, cruz, torre o sol radiante, entre otros. El diseño del sol radiante, como el que se muestra en la portada de la edición sobre la Eucaristía de la revista El Pueblo Católico, es el más popular en la actualidad y pretende mostrar que Cristo, el sol de justicia, el sol que nace de lo alto y la luz del mundo. O sea que con la justificación de que Cristo es el sol de justicia, nosotros tenemos ahora a millones de cristianos inclinándose y adorándose a un sol de oro con un pedazo de pan ahí, con la excusa de que Cristo está ahí. Terrible, hermanos, el engaño que ha hecho la Iglesia Católica sobre todo el mundo con respecto al sacrificio de Cristo, con respecto a la presencia de Cristo. Fíjense que hay algo ahí de panteísmo también, porque supuestamente la divinidad está impregnada en ese pedazo de pan, hay un cambio de sustancia, ¿sí? Y bueno, esto va a ser recibido por millares. Estamos viendo, hermanos, el misterio de iniquidad hoy propagar las doctrinas del catolicismo romano como si fueran verdad de Dios por todo el mundo, a través de las redes sociales, a través de los programas de televisión, a través de Hollywood, a través de todos los medios posibles. El misterio de iniquidad está embriagando a todas las naciones, y eso que ni siquiera hemos visto milagros por televisión. Cuando empecemos a ver milagros por televisión, cuando empecemos a ver apariciones,
cuando empecemos a ver manifestaciones poderosas del pueblo católico, la gente va a rechazar del todo las Sagradas Escrituras para seguir las tradiciones de los hombres. Hermanos, esto recién comienza y nosotros, para no ser engañados en el futuro, nunca debemos olvidar el pasado. Debemos recordar la historia de la Iglesia romana. Por eso tenemos el conflicto de los siglos, por eso tenemos la historia de la redención, e incluso el deseo de toda la gente, que habla de muchas de las tradiciones de Roma, las menciona también en ese libro. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar, hermanos, que nuestro fundamento no son los milagros, nuestro fundamento no son las tradiciones, nuestro fundamento no es lo que dice la mayoría, nuestro fundamento es las Sagradas Escrituras. Así que acá tenemos, hermanos, la respuesta para la pregunta del chat: ¿de qué manera se sigue golpeando la roca, hiriendo la roca? En el sacrificio idolátrico de la misa hasta el día de hoy. ¿Sí? Así que bueno, hermanos, vamos a ir a una siguiente parte especial. En este caso también nos llega desde Perú. Nos va a cantar el hermano Misael Fernández Vivanco desde Lima, Perú. Nos mandó esta preciosa alabanza basada en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Vamos a escuchar atentamente y a elevar nuestro espíritu con esta preciosa alabanza. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, hermano. Gracias a todos los hermanos de allá de Perú. Le mandamos un saludo también al hermano Cabello y nuestras oraciones también para ese trabajo misionero que está haciendo por allá, por el Perú. Un gran abrazo para todos ustedes. Y bueno, ya llegando al final de nuestro programa, vamos a ir a una sección que la reinauguramos la semana pasada, que tiene que ver con los saludos que ustedes mismos nos dejan en los comentarios. La semana pasada pudimos leer varios, hoy tenemos un par también para compartir con ustedes. Si ustedes quieren recibir los saludos de nuestra parte, dejen sus comentarios en este mismo video, ¿sí? En los comentarios del mismo video, no en el chat, déjenlo en los comentarios porque ahí ya queda grabado y nosotros lo vamos a estar leyendo la semana que viene en la próxima lección de escuela sabática. Hoy tenemos dos saludos a dos personas que dejaron
sus comentarios en el video anterior. Así que si ustedes quieren que leamos sus comentarios con su saludo, déjenlo en este video con la palabra saludo, ¿sí? Para que yo sepa que es un comentario para compartir en el programa siguiente. Y el primero lo tenemos desde México. Dice: saludos desde México. Y acá menciona a toda la familia, ¿no? Abraham, Carlos Enrique, Luis Manuel, Laura, Mariana. Dice: y mi mamá Laura, te vemos desde hace mucho tiempo. Bueno, un fuerte abrazo para Abraham, para toda tu familia, para tus hermanos, para tu mamá. Gracias por estar acompañándonos cada sábado en esta escuela sabática. Un fuerte abrazo para los hermanos de México. Y bueno, Dios mediante, en algún momento andaremos por allá nuevamente, así que quizá hasta nos podamos conocer. Otro saludo para Betty Smith. Gracias, hermano Emanuel, dice, por sus enseñanzas y oraciones. El Señor nos bendice ahora y siempre en su gran misericordia y amor. Un gran saludo, hermano Emanuel. Bueno, Betty, después comentanos en otro comentario si querés desde dónde nos estás viendo. Un gran abrazo para vos y para tu familia. Gracias por dejar tus comentarios. Y ustedes ya saben, si quieren que leamos su saludo en el programa siguiente, déjennos su comentario con la palabra saludos acá en este video, y la semana que viene vamos a estar leyendo sus comentarios en el programa. Así que bueno, hermanos, hasta acá el programa de hoy. Esperamos que haya sido de bendición. Recuerden descargar de la página el folleto Escuela Sabática para el siguiente trimestre. Dios mediante, la semana que viene vamos a tener un par de invitados para compartir la Escuela Sabática también, así que creo que va a ser de gran bendición. Acompáñennos en la lección número 12, que se llama El pecado y su remedio. Vamos a tener invitados también, así que bueno, ya saben, dejen sus comentarios para los saludos de la semana que viene. Gracias a todos los que estuvieron en el chat comentando y participando, los que dejaron su respuesta para la pregunta. Gracias por participar y por estar ahí presentes. Gracias por darle me gusta al video y compartir también para que otras personas sean beneficiadas con este repaso de escuela sabática. Y bueno, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe durante esta nueva semana y después nos despedimos con la canción. Querido Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y porque hoy pudimos recibir algo más de tu palabra. Ayúdanos y bendícenos para que seamos canales de tu misericordia, de tu bondad, de tu justicia, para que otros puedan ver tu gloria también, Padre, como tú nos las has mostrado por medio de las Escrituras y de nuestra experiencia contigo, Padre, en nuestra salvación, en nuestra santificación, en todo lo que has hecho por nosotros. Te damos las gracias, ponemos en tus manos nuestra vida en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nos despedimos con la canción lema de este programa, saludándonos y dejando mensajes hasta el final. Así que bueno, un fuerte abrazo para todos y que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Cuando escucho el canto de las aves, cuando veo las hermosas olas de la mar, cuando siento el aire que respiro, yo me gozo en tu sábado, Jesús, porque la señal entre tú y yo. Trabajaste, mas el séptimo santificaste y dejaste escrito este bello mandamiento. 6 días trabajarás, mas el séptimo guardarás. Cuando estuviste en esta tierra lo guardaste y enseñaste
Cielo y tierra pasarán, mi palabra y mi ley jamás, porque mes a mes y de sábado en sábado vendremos todos a adorarte a ti por la eternidad, nunca pasará. Bendito es tu sábado, Jesús. Cuando observo tu creación, me lleno de tu paz, pues sé que hallo consuelo en ti, Jesús. Con cada árbol, cada flor, con el canto de las aves, te siento muy cerca, Señor, porque es la señal entre tú y yo, y me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu sábado, Jesús.